Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora Inés Morent, en este primer bloque, vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre dos problemas que realmente cuando aparecen preocupan. El primero es la triquinosis. Vos viste que habitualmente se escucha que hubo un brote, en general en relación a cerdos contaminados, y que algunas veces las personas que los contraen tienen algunos síntomas que son molestos. Contanos un poquito de qué se trata la triquinosis, cómo se manifiesta y qué podemos hacer. Bueno, la triquinosis es una enfermedad producida por la triquinela que generalmente la adquirimos los humanos cuando consumimos carne de cerdo que está en malas condiciones o los cerdos fueron mal alimentados, por ejemplo con ratas, porque también dentro de las ratas está la triquinela. Es un parásito que se mete dentro del cuerpo, que migra y que vive y crece dentro de los músculos. Entonces, uno como médico a veces encuentra a una persona que consulta por fiebre, suele tener los ojos hinchados, malestares generales, dolores musculares, y lo que vemos, y hacemos interrogatorio y tenemos el antecedente que han consumido, por ejemplo, material o alimentos que no estaban debidamente procesados o que no tienen todos los controles que deberían tener, comprados a la vera del camino sin ningún tipo de control. Por eso a veces se ven que en la línea de una ruta hay varias personas enfermas, aunque sean 2 o 3 provincias, porque han parado en un mismo lugar, han comprado, por ejemplo, salame en un lugar que no estaba bien manufacturado, y la ruta atraviesa 3 provincias y en 3 provincias hay casos. Y es una enfermedad que provoca dolor, que uno como médico debe calmar el dolor con antiinflamatorios, y como una de las complicaciones de la triquinosis seria es que haga una meningitis por triquinosis o una enfermedad cardíaca, a veces en esos casos hace falta darle corticoides a los pacientes junto con un antiparasitario como albendazol o mebendazol, y saber que a veces están varios meses los pacientes con dolor muscular porque el quiste hasta a veces se calcifica. Sí, lo que es importante, lo que tú decías, hay que tratar cuando uno compra productos como los salames o productos derivados del cerdo, que uno tenga la seguridad de que hayan sido adecuadamente faenados. Y cuando uno come carne de cerdo, es prudente que esté bien cocida. La carne de cerdo es rica, es muy linda, pero hay que tratar de comerla bien cocida. Y en ese sentido uno puede evitar esto que habitualmente se produce como brotes. El otro tema que nos parece importante, porque apareció allí en la década del 60, en los chicos, yo nunca me voy a olvidar, el doctor Jean Antonio, un distinguido pediatra, que se dedicaba a dializar a muchos niños que habían tenido una diarrea con sangre y que era un síndrome urémico hemolítico. Finalmente hemos aprendido que en nuestro país sigue habiendo entre 300 y 400 casos por año de síndrome urémico hemolítico, que en general se observa en chicos menores de 5 años, pero que también se puede observar a cualquier edad. Y recuerdas que hubo brotes últimamente también en adultos por la ingestión de verduras contaminadas. En Europa fue por los tomates. Por los tomates en Europa, las verduras de Arizona, y entonces es importante tener presente. ¿Cuándo uno la sospecha? Cuando a nosotros nos consultan porque uno tiene diarrea, uno le pregunta, ¿con sangre o sin sangre? Si la diarrea es con sangre, uno le pregunta si orina o no orina. Entonces los dos elementos fundamentales para orientarnos hacia el diagnóstico o descartarlo es que sea una diarrea
con sangre y fundamentalmente que uno tenga una disminución en la orina. Así es, doctor. Sobre todo en los niños, la diarrea con sangre quiere decir que hay una invasión del intestino, se rompió la barrera del intestino y ahí es cuando la Escherichia coli o la Shigella puede penetrar y provocar el trastorno que es la ruptura de los glóbulos rojos con daño renal. Sí. Mis queridos amigos, ¿qué se hace frente al síndrome urémico hemolítico? Se consulta al especialista que le va a hacer un análisis de sangre y que habitualmente, observando la calidad de los glóbulos rojos, uno le hace el diagnóstico. Algunas veces también hay cefaleas, hay problemas neurológicos, pero que lo más importante es saber que este problema, como viene, muchas veces se va, pero que algunas veces necesita la diálisis, que algunas veces son peritoneales, para controlar a estos pacientes. Yo he tenido pacientes propios, hasta 22 días en anuria, que los dializábamos, pero después anduvieron muy bien. Y secundario al compromiso renal están los pacientes que tienen hipertensión. Así es, doctor. ¿Hay vacunas para esto? ¿Para el síndrome urémico hemolítico? No. No hay Hay vacuna. prevención, comer los alimentos bien cocidos, las carnes bien cocidas, no mezclar las verduras en la misma tabla donde se corta la carne, tener presente que la higiene de la cocina es muy importante porque a veces se cruzan los alimentos y se contaminan entre sí, y sobre todo el lavado de manos antes de cocinar, y cuando uno manipula carne, lavarse las manos antes de volver a tocar otro alimento, como por ejemplo las verduras, y en los niños tratar de evitar esta cuestión de hacer hamburguesas caseras, porque a veces en la cocción, por ejemplo, en la carne picada, donde se pica la carne, también se pasa intestino del animal, se pasa tripa y ahí quedan residuos de del intestino que tiene la bacteria. A veces lo que uno cree que es casero, de donde proviene, que es la carne picada, está contaminada y por más que lo cocine no sirve. Lo que tenemos que saber que en general los restaurantes de comida rápida cocinan muy bien la carne. El problema es en la casa. Uh-huh. Hay que lavarse mucho las manos, las verduras y manejar, como tú dijiste, muy bien el manoseo de las carnes y la cocción de las mismas. Hay un tema, Inés, que algunas veces nos vienen a nosotros, a ustedes los clínicos, y que se calcula que 2%, sobre todo mujeres, la padecen, que es el síndrome de fatiga crónica. ¿Cómo nace esto? Esto en la década del 90, habían artículos que hablaban fiebre baja en la mujer joven, porque muchos de estos pacientes tienen fiebre y la fiebre es menor de 38 grados. Cuando uno tiene fiebre menor de 38 grados, mis queridos amigos, ustedes pídanle a su médico que le haga un simple análisis de sangre con eritrosedimentación y PCR, que es para ver si realmente hay algo inflamatorio o no. Si ustedes tienen fiebre menor de 38, la eritrosedimentación es normal y la PCR es normal, es muy posible que estemos frente al síndrome de fatiga crónica. ¿Cuál es la historia de estas personas? Bueno, habitualmente es un estilo de personalidad, son personas a veces muy obsesivas, muy inteligentes, muy atentas a todos sus síntomas, hasta el más mínimo de los síntomas, muy detallistas, que necesitan un nombre para su enfermedad, una curación, hay una pérdida de la conformidad, una pérdida de las sensaciones de placer, no encuentran nada que les guste realmente, no encuentran disfrute ni en su trabajo, ni en su familia, ni en un hobby. Y la verdad, como hablábamos, doctor, son pacientes que son difíciles de llevar a veces porque es agotador para un profesional no poder
encontrar algo que les solucione el tema, y a los pacientes les cuesta aceptarlo, que es como una enfermedad crónica, como si fuera, por ejemplo, tener una diabetes, que uno, si llevando bien la enfermedad, puede morirse con la enfermedad, no de la enfermedad. Mirá, en 1992 el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos le puso el nombre de síndrome de fatiga crónica o Chronic Fatigue Syndrome. Y realmente el diagnóstico es muy claro, muy concreto y muy conciso. Son personas que no se sienten bien y andan buscando una respuesta orgánica a lo que no tiene una traducción orgánica. No se complican, no se enferman mucho, pero no se sienten bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo estudié mucho el tema. Lo más importante es tener el concepto de ir a un buen psiquiatra que conozca el tema. Muchas veces nosotros lo mandamos como clínicos a un buen psiquiatra para que haga una evaluación y vea cuánto de psiquiátrico, psicológico hay en este problema. ¿Por qué? Porque muchos pacientes se benefician con una medicación antiserotonina. Es una medicación antidepresiva, pero que se da en dosis baja, pero no porque hay una depresión. Es porque actúan frente a esta realidad de necesitarla por la antiserotonina. Junto a esto están los antiinflamatorios, que muchas veces son los acompañantes, no necesitan antibióticos. Y lo que es importantísimo, que busquen la manera, la familia, de entender que ellos no se sienten bien y de ellos de hacer cómo pueden hacer para convivir mejor. Yo nunca me voy a olvidar una mujer joven, casada, muy inteligente, me decía: doctor, a las 7:30 de la tarde me tiro media hora a descansar, a dormir, porque quiero que cuando mi marido venga me siente mejor, me vea mejor. Y lo que yo he visto que ayuda mucho a aprender a decir que no a las cosas que no nos dan satisfacción, a seleccionar más las cosas que nos gustan, nos dan satisfacción, y ahí le vamos a encontrar la lucecita de cómo disfrutar más de nuestras posibilidades y de controlar el síndrome de fatiga crónica. Pensamos que va a ser interesante, importante, que hagamos algunas reflexiones y comentarios sobre algunas diarreas y algunos problemas inflamatorios del colon que muchas veces realmente nos preocupan. Hay veces que, Inés, nos consultan pacientes que tienen muchas diarreas y lo han evaluado, le han hecho inclusive un estudio del colon y le dicen que tiene una colitis ulcerosa. Uh-huh. Bueno, contanos qué es eso. La colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta al intestino grueso, al colon y al recto, y es, junto con la enfermedad de Crohn, dos enfermedades que se llaman enfermedades inflamatorias intestinales. O sea, que hay una inflamación del intestino con ruptura del intestino. Por eso, por ejemplo, la colitis ulcerosa, que afecta al recto y al colon, suele haber diarreas con sangre, dolor de abdomen, a veces hay fiebre. Y cuando se hace la colonoscopía o la endoscopía digestiva baja, se ven pequeñas úlceras a nivel del intestino grueso y se biopsia, y hay algunos criterios que en la biopsia a los médicos nos certifica que lo que tiene el paciente es una colitis ulcerosa o una rectitis ulcerosa, y en base a eso se deben usar tratamientos. ¿De qué viene esta enfermedad? La verdad es que no se sabe de qué viene, igual que en la enfermedad de Crohn. Se saben más cosas, que, por ejemplo, que cuando uno le hace algunos tratamientos con blancos inmunológicos, con moléculas inmunológicas, los pacientes mejoran, pero realmente qué las provoca no se sabe aún.
Se usan algunos desinflamatorios intestinales como sulfasalacina, mesalazina, que es un derivado, azatioprina, y en los pacientes con una mala evolución, esos pacientes que por ejemplo tienen una complicación, la más temida de la colitis ulcerosa se llama megacolon tóxico, en el cual hay mucho dolor abdominal, se distiende todo el intestino, y a veces al paciente hay que no solamente poner una unidad de cuidados intensivos y controlarlo con antibióticos y antitérmicos, sino a veces llegan a tener que entrar a quirófano para sacar el intestino para poder salvarlos. A veces esos pacientes requieren el uso de agentes biológicos como el infliximab o el adalimumab, cuando pasaron por otras alternativas terapéuticas y no funcionaron, para tratar de que esa enfermedad tan activa e inflamatoria entre en una etapa de quietud o de quiescencia o de remisión, como le decimos, para que la persona pueda hacer su vida normal. Sí, realmente has estado muy clara, lo que es real, que muchas veces esto se ve en algunos grupos familiares. Yo nunca me voy a olvidar, tenía un gran amigo que a los 17 años tuvo eso, lo había tenido el padre, lo tuvo la hermana, y una de las complicaciones que algunos de estos pacientes tuvieron es lo que se llama el pioderma gangrenoso. Es decir, algunas veces aparece en la piel unas lesiones inflamatorias tipo gangrenosa que uno cree que es infeccioso y realmente está muy vinculado a la colitis ulcerosa, y cuando se controla la colitis ulcerosa muchas veces andan. Hay algunas pacientes que la intensidad del compromiso es tal que lo llevan a la colectomía y tienen que vivir con una iliostomía, que viven muy bien porque la enfermedad está solo en el colon y el pioderma gangrenosa desaparece y se puede convivir con esta problemática. En relación a las diarreas infecciosas, hay una, yo estoy ahora viajando a Armenia, ¿no? Y entonces cuando uno va a viajes de algunos países, encuentra que hay un 20% de personas que visitan esos países y tienen diarrea asociada al viaje por el cambio de la flora intestinal, etc. Y una de las situaciones muy útiles, por lo menos en los que vamos por poco tiempo, es tomar dosis bajas de alguna quinolona. Nosotros tomamos, por ejemplo, la ciprofloxacina, media tableta una vez por día, y realmente resulta muy, pero muy útil como preventivo. Cuando uno tiene ya diarrea más importante, tiene que consultar y tratarse como corresponde. El otro tema que algunas veces nos preocupa es la diarrea asociada a antibióticos. Así es, a veces las personas toman antibióticos porque tienen una indicación, o pacientes que están en terapia intensiva que reciben antibióticos por el suero y empiezan con una diarrea muy importante. Los médicos solemos pedir toxina A y B para Clostridium difficile, que es una bacteria que está en el intestino y que debe ser tratada para poder evitar la toxicidad. Sí, y vos sabés que en Estados Unidos se calcula que hay 30.000 casos por año de Clostridium difficile. Quiere decir que en nuestro medio debe haber 3.000. Y entonces hay un concepto muy importante. Cuando usted tiene diarrea, consulte. Si la diarrea está asociada a antibióticos, lo primero que hay que hacer es tratar de evitar, de suspender o cambiar el antibiótico. Segundo, consúltele al médico si no tiene que hacerle un estudio de las toxinas para saber si usted tiene el Clostridium difficile o no. Porque si tiene el Clostridium difficile, el tratamiento es totalmente diferente a cómo se trata las diarreas habituales. ¿Se trata con? Se trata con dos posibilidades.
con el metronidazol, que es un antibiótico no de uso habitual en este tipo de cosas, o la vancomicina, que se da fraccionada en 4 dosis por vía oral. Lo que tenemos que tener presente es que cuando el Clostridium difficile vuelve, muchas veces los tratamientos hay que prolongar. Son más largos. Son más largos. Entonces, para terminar con este segundo bloque, ayer tuvimos un paciente con esa situación, están las infecciones urinarias asociadas a procedimientos y las infecciones urinarias habituales de la mujer. Las infecciones urinarias asociadas a procedimientos. Hay pacientes, sobre todo varones, que tienen un PSA elevado o que tienen una ecografía o por el tacto rectal una sospecha de que tienen una próstata con algún problema. Y entonces se hace la biopsia de la próstata. Y al hacerle la biopsia de la próstata, hay que hacerle antibióticos previo al procedimiento y posterior al procedimiento. Lo que es habitual que se usen antibióticos orales como la ciprofloxacina, la levofloxacina, pero cuidado, que sinceramente, si el procedimiento es importante, es útil que le comuniquen al médico de usar un antibiótico que es muy bueno. El ertapenem es inyectable, se puede dar intramuscular o endovenoso previo al procedimiento y después una dosis más de 1 gramo posterior al procedimiento. Y en esa forma ustedes van a ver que van a poder evitar las infecciones urinarias y las prostatitis asociadas a procedimientos. Después viene el tema de las infecciones urinarias y su duración. En la mujer, 25% tienen infecciones urinarias. ¿Cómo se tratan? Se tratan sin tomar urocultivo, se les da un esquema antibiótico, puede ser una quinolona como ciprofloxacina o norfloxacina o trimetroprima sulfametoxazol, Bactrim forte, entre 3 a 5 días. Exactamente. Y hoy también se utiliza la fofomicina, que es un polvillo que se coloca en medio vaso de agua y una toma muchas veces es suficiente para el control de una infección urinaria. Y cuando la infección urinaria en la mujer es recurrente, tenemos que nosotros tratar de dejarlas en profilaxis, porque 18 a 20% recurren. Y ahí la dejamos con furadantina 3 veces por semana durante 2 o 3 meses y que es de mucha utilidad. Finalmente, en el varón con infección urinaria, siempre consultar al urólogo por si no hay alguna alteración de la vía urinaria que facilitó la infección urinaria. En la mujer no hace falta. Y la diferencia es que en el varón el tratamiento tiene que ser durante 10 a 14 días. Mis queridos amigos, para terminar, ¿quién fue Argerich? Bueno, el doctor Cosme Argerich fue un médico que nació en el siglo XVIII, argentino, estudió en España y vino a trabajar acá a Argentina a formar el primer cuerpo médico para todos los combatientes del cruce de los Andes y participó en todas las batallas y en todas las compañías bélicas. De hecho, es una de las personas, un pionero de la técnica quirúrgica en los pacientes traumatizados por las guerras, y el Hospital Cosme Argerich, que está en La Boca, que su apertura fue en 1839, debe su nombre a él. Muy bien, muchas gracias, Inés. A usted, doctor. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.